ya, ya nosotros a partir de este momento estamos grabando, ¿verdad? La clase que va a corresponder, la que va a quedar en la plataforma Saya. Y como les había dicho en la antesala, el día de hoy vamos a tratar este tema que se llama estimación de cargas, o también como se ve en la unidad número 4, perdón, unidad número 3, que dice que es cargas actuantes. ¿Ok? Vamos a hablar de esto globalmente porque en términos reales, y en términos prácticos, la estimación de las cargas está fuertemente marcado por lo que nos dicen las normas venezolanas y lo que nos dicen las normas internacionales. Y esto, estas estimaciones de este tipo de cargas casi siempre están ya universalmente aceptadas y adicionalmente no tienen sesgo si estas son para estructuras metálicas, estructuras en concreto armado o estructuras en madera, como lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Para los que me hayan conocido en presencial este tema, particularmente yo siempre lo empiezo a dar desde estructura 1. Y es bueno, y en estructura 1 yo lo aplico desde una perspectiva más generalista, nada a profundidad, ya que apenas ustedes están familiarizándose con el contenido que viene siendo muy arraigado en la parte de ingeniería. Sin embargo, me veo en la obligación que como son grupos tan dinámicos y tan dispares, vamos a hacer el contenido de la misma forma para todos por igual. Entonces vamos a hablar así, el día de hoy vamos a hablar acerca de la estimación de las cargas actuantes, pero yo creo que lo primero y principal que debemos abordar en las generalidades del tema son los siguientes. Particularmente para el análisis y el diseño de cualquier obra civil, es fundamental y es indispensable que nosotros podamos definir primero y principal, el uso de la edificación, y bajo este uso nosotros debemos identificar y cuantificar, es decir, qué cantidad tenemos allí de acciones o cargas que se puedan presentar en la estructura durante toda la vida útil de la misma. Recordemos que lo que corresponde a estructuras, cuando nosotros tenemos un proyecto de estructura, siempre esto es lo que va a preponderar mucho el rendimiento de una edificación, es el uso que va a tener la edificación. ¿Ok? Y también aquí, durante qué tanto tiempo va a estar marcado el uso de esta edificación. Bien es cierto que aquí en Venezuela nosotros tenemos la particularidad que por cuestiones de herencia o quizás de tratar de preservar patrimonios, edificios históricos o bien, como se indica, el patrimonio histórico de ciertos cánones de la nación, nosotros solemos cambiarle el uso que tenían originalmente algunas edificaciones muy emblemáticas, ¿no? Para el caso por ejemplo, el caso de Maracaibo, tenemos que el Centro de Arte de Maracaibo, que hoy conocemos como el IA Bermúdez, solía ser antes era el mercado municipal de Maracaibo, el mercado principal. ¿Ok? Hay también esta situación en la capital del país con este edificio muy famoso que que está ubicado en todo el casco histórico de la ciudad de Caracas, que es el edificio de la Francia, que solía ser un centro dedicado a la parte de joyería, y hoy es un edificio gubernamental que está dedicado, ¿verdad?, a algunas actividades legislativas. Primordialmente esto es simple y llanamente lo que estamos hablando es de cambios de uso para términos didácticos. ¿Okay? Primordialmente, una vez que nosotros elaboramos o sabemos o estimamos nosotros las cargas, el siguiente problema el que se traslada es el de seleccionar las combinaciones más desfavorables de cargas que puedan actuar sobre la estructura. Y estas son las cargas que puedan actuar de forma simultánea.
Particularmente aquí hay un pequeño diagrama de flujo con lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros tratamos de o abordamos un proyecto de estructura, siempre debemos primero y principal es definir el requerimiento de uso del sistema estructural. O sea, ¿para qué es que estamos nosotros haciendo este sistema? ¿Qué fin va a prestar este sistema? Y a partir de aquí, nosotros debemos entonces determinar las cargas actuantes previstas, es decir, las que están disponibles en las normas, y o sea, cuál es la cantidad de cargas actuantes que están previstas en las normas y a partir de allí también determinar los requerimientos de servicio. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo las cargas actuantes que están previstas que nosotros determinemos los requerimientos de servicio. Porque no todas las que están previstas en norma puedan ser las que vayan a verse a final de cuentas aplicadas sobre la edificación que nosotros estamos diseñando para el momento. Recordemos adicionalmente que parte también de esto es que una vez que nosotros tenemos nuestra estimación lista, esto tiene que cumplir también con otra condición, que es que la demanda o la demanda de servicio que vaya a tener por carga no puede superar la oferta de soporte que puede tener la edificación. ¿Okay? Esto es algo que nosotros lo vamos a ver la próxima semana, pero es bueno, ¿verdad? Que ya nos vayamos familiarizando con este término. Para la siguiente lámina, entonces nosotros vamos a hablar aquí en este lineamiento que venimos hablando acá, vamos a hablar precisamente de lo que es cargas actuantes, que son las cargas que están previstas, y después vamos a hablar acerca de los requerimientos de servicio, que es lo que nos interesa. Déjenme aquí. Bueno, ok. Primero y principal, cuando nosotros hablamos de la identificación de las cargas están divididas de acuerdo al criterio físico. El criterio físico y el criterio también constructivo se dividen de la siguiente manera. Se dividen tanto en cargas que son estáticas y en cargas que son dinámicas. Debemos ser capaces de distinguir la diferencia que hay entre las cargas que son estáticas y las cargas que son dinámicas. Esto es importante detallar. Para las cargas estáticas, estas son cargas que corresponden a cargas permanentes, cargas variables y a cargas que son debidas al asentamiento. ¿Ok? Particularmente en el estudio de obras civiles y particularmente en lo que corresponde a ingeniería civil y arquitectura, nosotros en la mayor parte del tiempo vamos a lidiar con el renglón que les acabo acá de resaltar. Vamos a lidiar mucho con cargas estáticas. En el otro renglón, que es el cuadro inferior del mapa conceptual, vamos a tener aquí entonces las cargas dinámicas, que son cargas oscilatorias y cargas que son por impacto. Son dos grupos, ¿verdad?, bastante definidos aquí. ¿Cuáles son las cargas oscilatorias? Son fuerzas de inercia, que en este caso estas fuerzas de inercia pueden ser debidas a sismo. Las cargas por viento, que son cargas por naturaleza son variables y que nosotros no vamos a tener la posibilidad de controlar, salvo en qué dirección van a verse afectadas. Las cargas por impacto, que vienen dadas por explosiones, empujes de tierra o de fluidos, ¿ven? Que son dos condiciones también aquí que siempre son realmente extraordinarias cuando nosotros tratamos con el manejo estructural. Adicionalmente, dentro del aspecto oscilatorio, también se habla aquí de fuerzas, perdón, dentro de las cargas estáticas, dentro del segmento de cargas variables, también se habla aquí, se trata mucho esto para el diseño de edificios, ¿verdad?, de concentración pública. Es decir, teatros, estadios, restaurantes, entre otros, ¿no? Porque sobre todo dentro del perfil que corresponden estos edificios, tenemos no solamente cargas que pueden verse afectadas por
la vertiente por la carga natural, que es cargas verticales uniformemente distribuidas, sino que también podemos observar cargas que sean horizontales, que sean o bien uniformemente distribuidas o cargas que son concentradas. Esto bien, importante detallarlo. Recordemos que dentro del aspecto estático hay cargas que son variables, perdón, uniformemente distribuidas y cargas concentradas. Y además tenemos también esto que corresponde, que viene dado por los apoyos. Tenemos, recuerden, apoyos fijos, apoyos móviles y tenemos empotramiento. Dependiendo del tipo de apoyo y dependiendo del tipo de carga, vamos a tener entonces un comportamiento distinto con la edificación. En lo que respecta para nosotros, ahorita en estructuras en madera, a nosotros nos interesará particularmente es la estimación tanto de cargas permanentes como las cargas variables, como también vayamos a ver en resumidas cuentas algunas condiciones de fuerzas de inercia, fuerzas de viento e incendios que no están por aquí, pero se los voy a indicar más adelante. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Ok, seguimos entonces aquí. El título de esta lámina dice clasificación de las cargas. Sí, ok. Dice así, clasificación de las cargas. Particularmente, o sea, las cargas están divididas en cuatro grandes grupos. Todos están dentro del segmento de cargas estáticas, perdón, dentro de las cargas estáticas y dinámicas, pero ya están separadas directamente en el criterio que nosotros nos entendemos tanto en ingeniería como en arquitectura. Estas son las cargas permanentes, las cargas variables, las cargas accidentales y las cargas que son extraordinarias. Las cargas permanentes son cargas que van a actuar continuamente sobre la edificación y cuya magnitud puede considerarse invariable en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de magnitud, acuérdense que son las unidades, la unidad nominal de la carga. Es decir, nosotros estamos hablando de que por peso propio, por maquinarias que vayan a estar fijas, o sea, instalación fija, o por la mampostería, llámese, cuando hablo de la mampostería, hablo del conjunto completo, o sea, hablo de la pared, de los tabiques o los frisos, y el friso incluido, que permanezca allí por el tiempo útil que va a tener la edificación, va a tener siempre el mismo peso. Por ponerles un ejemplo, si nosotros colocamos una instalación, una máquina que va a estar fija durante un periodo de 25 años y esta máquina pesa los 5.000 kilos, van a seguir siendo los mismos 5.000 kilogramos durante esos mismos 25 años. Y por lo tanto nosotros debemos tener en cuenta esta situación en nuestro cálculo estructural. Y al mismo tiempo también en nuestra estimación y qué es lo que va a resolver tanto el ingeniero técnicamente y el arquitecto para buscar la solución, ¿verdad? Que sea la más adecuada a la necesidad del proyecto, ¿no? Particularmente después de que nosotros ya tenemos esto claro, que son peso propio de la edificación, es decir, el peso propio de la estructura. Recordemos, láminas de techo, vigas, higuetas, cabios, las columnas, los postes, las cubiertas, el cielo raso, todo lo que tiene que ver con el peso propio de la edificación, en los rellenos. Esto rara vez ocurre en la parte de madera, pero está de más verdad mencionarlo. Paredes, tabiques y frisos. Si estamos trabajando con drywall, si estamos trabajando con
con otros sistemas, ¿verdad? Que se empleen, por ejemplo, construcción modular, entre otras circunstancias, ¿no? E instalaciones fijas que también incluimos aquí. Recordemos que como estamos trabajando con madera, pueden ser incluso aquí hasta las propias piezas sanitarias, el mobiliario de la vivienda, entre otras circunstancias. Bien, partiendo también de esta premisa, tenemos nosotros las cargas variables. Estas son aquellas que actúan sobre la edificación con una magnitud variable en el tiempo debido a la ocupación y el uso, es decir, que directamente se deben a la función que nosotros le estamos dando a la edificación. Estas están muy bien normalizadas, hay una dentro de la norma venezolana, nomás tenemos que ubicar esto en la norma Covenant 2002-88, que es la norma que habla de las acciones mínimas sobre edificios, la norma Covenant MINDUR 2002-88, y estas cargas ya como están preestablecidas, dependiendo del uso de la edificación, y dependiendo también del tipo de edificación, si es pública, si es militar, si es privada, si está para albergar lugares de concentración pública, entre otras condiciones adicionales, vamos a tener entonces la condición que debemos medir lo que corresponde aquí, que son personas y objetos, vehículos y maquinarias, grúas móviles, entre otros. Es más, esa tabla, eso está ubicado en una tabla, disculpen que no les haya dicho todavía, eso está ubicado en la página 33 de la norma, ¿ok? Página número 33, y es una tabla que ocupa toda la hoja, y en la fila superior habla acerca de los ambientes, habla de la fila superior habla de los ambientes, y en la columna izquierda, en su extremo izquierdo, habla de los usos, ¿ok? O sea, uno, dependiendo de los ambientes que uno vaya a tener ubicados en la edificación, y de acuerdo al uso de la edificación, uno va a trabajar entonces, escoger de allí es la combinación de cargas que implica entonces la estimación de las cargas variables. Las cargas permanentes sí se trabajan una por una, debido a que estas van a depender tanto para poder elaborar el peso propio. Necesitamos conocer primero cuánto va a ser la cantidad de material que nosotros vamos a requerir para, por ponerles un ejemplo, vamos a requerir aquí tener el material de proyecto a mano. Si nosotros estamos elaborando una vivienda en madera, debemos saber ya de antemano cuántas columnas o cuántos listones de madera aserrada vamos a necesitar para hacer solamente, por ejemplo, la planta baja. Si es de 2 plantas, si es de una sola planta, entonces cuántos metros de madera linealmente vamos a necesitar para vigas, para viguetas, para cabios, cuánto vamos a necesitar de madera para hacer las cubiertas, cuánto vamos a necesitar de cielo raso, y a partir de allí, dependiendo de las áreas y del peso propio que tenga el material, nosotros vamos a estimar entonces cuánto es la carga permanente que va a estarse aplicando durante el tiempo de vida útil de la edificación. Dentro también del segmento de las cargas variables, tenemos nosotros la parte de edificios industriales, que también no está de más, ¿verdad?, que lo vayan a aplicar. Voy a responder aquí alguna pregunta que me dejaron por acá. Dice aquí... Sí, eso sí, correcto. Sí, cuando vayamos a trabajar con cargas variables, directamente las cifras se encuentran en las normas. Pero las cifras adicionalmente no nos sirven de nada si nosotros no tenemos el área del ambiente. ¿Ok? Lo que nos dice al final es cuánto va a ser el área del ambiente, junto con el valor que nos va a dar la norma, es lo que nos va a permitir elaborar cuántos kilogramos de carga está recibiendo el ambiente o el área que estamos nosotros estudiando para el momento.
A partir de allí se hacen las combinaciones más desfavorables, que es lo que ya vamos a ver la próxima semana, con algunos ejemplos. Y con esto nosotros ya estamos resolviendo entonces cuál es la situación a nivel estructural de la edificación. Bueno, adicionalmente, tenemos nosotros aquí otro conjunto de cargas que son adicionales a las que ya entendemos por peso propio y uso. ¿Ok? Es decir, por condición de carga actuante y por condición de servicio. Tenemos aquí cargas accidentales y tenemos también aquí cargas que son extraordinarias. Dentro de la vida útil de la edificación, nosotros vamos a tener la posibilidad de ocurrencia por lapsos breves de tiempo, claro está, de distintos eventos que van a ser de características naturales, o sea, las va a producir directamente en el medio ambiente. ¿Cuáles son estos eventos? Particularmente son eventos que nosotros denominamos como cargas accidentales, y estos eventos corresponden son a ráfagas de viento, cargas por nieve, donde ocurra, claro está, si están en Venezuela, si están todos ustedes aquí en Venezuela, los que están escuchando aquí la clase, salvo aquellos, ¿verdad?, que vienen por la parte, por sala internacional, sabrán que, ¿verdad?, que aquí en Venezuela es muy raro que vaya a nevar, a menos que usted esté viviendo viviendo en el páramo, ¿verdad?, para allá, para el estado de Mérida. Pero sí tenemos lluvia y también en algunas condiciones tenemos cargas que son debidas al sismo. Esto, tanto el viento, lluvia y sismo son los más usuales que se ven aquí en Venezuela. ¿Okay? Para el viento debemos primero saber de antemano cuál es la situación con la dirección del viento en la localidad. Hay unas tablas que las pueden ubicar por internet que hablan de las ráfagas de viento, e incluso ya están previamente, ya hay incluso tablas tablas digitalizadas que solamente con introducir los datos de ubicación ya les va a dar aproximadamente cuáles son los valores de oscilación del viento en esa zona, porque se mide mucho por las ráfagas. Y esto sobre todo se ve afectado es cuando nosotros tenemos edificios de gran altura, lo que nosotros llamamos directamente, lo que se llaman rascacielos. ¿Ok? Si son edificios de una sola planta, no vamos a tener esta situación de la medición del viento. En edificios industriales, ya entendiéndose esto como los galpones industriales, si esto es probable siempre y cuando el galpón no esté cerrado. ¿Ok? Si el galpón, siempre, o sea, si el galpón es un edificio cerrado, sí debe tomarse en cuenta. ¿Ok? Sin embargo, también el viento también se toma en consideración dependiendo de la localidad con respecto a los galpones. Es porque, dado ciertos sitios, por ejemplo, en Punto Fijo, suele ocurrir que las ráfagas de viento son tan altas que pueden levantar los techos de sus anclajes. Ok, por lo tanto, esto es algo que es realmente dinámico dependiendo de la localidad donde vayamos a trabajar. Las condiciones de lluvia y sismo, las de lluvia, esto es medible a través del ciclo del agua, los mapas del ciclo del agua que duran 25 años, los pueden ubicar. El mapa de precipitaciones se puede conseguir en la norma, la norma 4044, ¿okay? La norma 4044 de 1988, que corresponde a normas sanitarias. ¿Ok? La pueden conseguir allí. Está el mapa de precipitaciones de Venezuela y ustedes pueden ubicar allí entonces cuál es la situación en la localidad que tengan más cercana. Para los sismos también hay un mapa que habla acerca que habla precisamente de esto. Además de alguna ya literatura también especializada en el tema. Con respecto a los sismos, hay mapas donde ya directamente están ubicadas las fallas tectónicas, las que tienen mayor y menor actividad en Venezuela, con lo cual simplemente con usted consultar el mapa
y ubicarse en el mapa dónde es que está usted realmente haciendo el proyecto. Usted va a tener que tomar en cuenta entonces cuál es la condición del sismo en la zona, ¿no? Sin embargo, lo correcto, el deber ser, es que siempre debe tomarse en cuenta esto para cualquier caso. Siempre debe tomarse en cuenta que la edificación por condición mínima tiene que ser sismo resistente. No importa si usted está en el estado Zulia, no importa si usted está en Mérida, no importa si usted está en Caracas o está en Cariaco, estoy hablando ya en el otro lado del país, y no importa si usted esté en Santa Elena de Guairén, usted tiene que tomar en cuenta sismo. ¿Por qué? Porque directamente vamos a abordarlo de la siguiente manera. Venezuela como un todo está en zona sísmica. ¿Ok? Asumámoslo de esa manera. Venezuela como un todo está sobre una zona de actividad sísmica. Tenemos casos, ¿verdad?, de sismos que son recurrentes, que tienen prevalencias de aproximadamente más de 40 50 años. Tenemos, por ejemplo, el caso de Caracas, que ocurrió este famoso, tristemente famoso terremoto el terremoto de Caracas de 1967, y de allá para acá aún no ya tenemos ya aproximadamente 50 años de aquel terremoto. La prevalencia de ese terremoto es de cada 40 años aproximadamente, entre 40 y 50 años. Es decir, que no es una cuestión de si va a ocurrir, sino es de cuándo va a ocurrir. Últimamente también tenemos que otra de las zonas de mayor actividad sísmica en Venezuela es en el oriente del país, particularmente en la península de Paria, el estado Sucre. ¿Ok? El más fuerte fue el terremoto de Cariaco de 1997, y el más reciente que ocurrió ahí en la zona, que fue de 6.8 grados en la escala de Richter, ocurrió en el año 2018. ¿Ok? También por allí mismo, cerca. Creo que fue en Cumaná, si mal no lo recuerdo. Pero, afortunadamente no se reportaron víctimas para ese momento. Bueno, y en el estado Zulia también existe alta actividad sísmica. Es más, de hecho, si usted si usted se descuida, usted puede sentir un poco también, ¿verdad?, la actividad sísmica acá en la región. No tan violenta como en el centro o como en Oriente, pero sí la hay. Bueno, nos quedan aquí, nos quedan poco más de 5 minutos. Voy a también aquí ya resumirles lo que es las cargas extraordinarias. Las cargas extraordinarias, en mayor o menor medida, son cargas que nosotros no estamos considerando que vayan a actuar sobre la vida útil de la edificación, y no queremos que vayan a ocurrir. No la estamos considerando, no porque no vayan a ocurrir, sino porque no queremos que vayan a ocurrir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de eventos que naturalmente pueden ocasionar una catástrofe. ¿Cuáles son estos eventos? Explosiones, incendios e inundaciones. ¿Ok? Particularmente. Adicionalmente, aquí no estoy metiendo tampoco empujes de tierra, deslaves, tampoco empujes de flujos, tampoco los estoy metiendo acá. Pero son particularmente eventos con los cuales nosotros no queremos que ocurran. Pueden ocurrir. O sea, estemos claros. O sea, aquí han ocurrido accidentes porque hay gente que ha dejado por descuido una estufa de gas abierta y vuela un piso completo de un edificio. ¿Ok? Pueden ocurrir incendios por un descuido, ¿verdad? Con una vela, y sobre todo en estos momentos que podemos tener apagones. Y inevitablemente, dependiendo de la zona donde vayamos a estar, puede ser propensa o no a inundaciones. ¿Ok? Lo mismo. Recordemos también esto, tristemente recordado el episodio de la tragedia de Vargas, la mayor parte de todo lo que ocurrió no se debieron tanto a las lluvias, sino a los deslaves. ¿Ok? A estos grandes deslizamientos, flujos de tierra que se llevaron edificios por delante. Entonces, cuando nosotros estemos calculando o estimando nuestros proyectos, debemos tomar esto en cuenta.
son cargas que nosotros no vamos a, quizás no las consideremos que vayamos a actuar sobre durante 25 o 30 años que puede durar nuestra edificación, pero se pueden presentar y lamentablemente pueden causar una catástrofe, por lo cual siempre es importante que lo vayamos a, que lo tengamos en cuenta durante el proceso de diseño, ¿no? Que tengan al menos la capacidad de estos edificios de soportar o tener la capacidad de resistir al menos uno de los eventos que nosotros les he mencionado aquí, que puedan ser capaces de resistir bien explosiones, que aguanten incendios, o bien que tengan la capacidad de al menos tener al menos la capacidad de que el edificio pueda ser evacuable durante el tiempo en el cual está ocurriendo el evento. ¿Ok? Esto es importante detallar. Ya a partir de aquí, ya con esto, nosotros el día de hoy vamos a dar por terminada la clase, ¿verdad? Que estaba programada. Nos vamos a ver ya la próxima semana con lo que va a corresponder ya es a la parte práctica de la estimación de las cargas. Esto una vez que nosotros tenemos ya por terminado con el ejercicio, que es lo que voy a explicar la semana que viene, ya entonces vamos a tener de frente es el tercer corte. Vamos a ver entonces, la dinámica va a cambiar a partir de allí. Eso, es decir, una vez que ya terminemos con este tema, con lo que respecta a la estimación de cargas, ya después de esto vamos a tener las clases que van a cambiar ahora de clases semanales a clases quincenales. Vamos a tener las clases cada 15 días. Esto es verdad para que podamos ya llevar esto ya vayamos ya llevando a término el contenido de la asignatura. Y esto es porque en 9 semanas que ya llevamos, esta es la 9ª reunión que tenemos, nosotros ya tenemos prácticamente más del, bueno, no, ya con estamos que cubriríamos el 75% de los contenidos de la asignatura. ¿Ok? En 9 sesiones lo hemos hecho. Así que, bueno, más bien felicítense ustedes, ¿verdad? Por la consistencia que han tenido, ¿verdad? De asistir a cada una de las clases y que estén también conformes con el contenido que se les ha brindado, ¿no? Adicionalmente, voy a aprovechar también ya en el último minuto que me queda con la reunión, es para decirles que, para explicarles la dinámica del evaluativo, que ya lo van a tener disponible también en la próxima semana. Va a estar abierto durante el fin de semana. ¿Ok? La fecha, ¿verdad? Que tengo estimada para hacer el evaluativo es, ella va a ser en el mes de junio. Lo que pasa es que, déjeme aquí ver, no abre el calendario. Ah, ok, ya abre el calendario. Va a estar disponible. Estamos ahorita en 24 de mayo. Ok, la próxima clase va a ser el día 31, que es el ejercicio, que es el que va a estar disponible en la plataforma para que lo vayan a realizar. Probablemente el tentativo vayan a tener abierta la actividad del 4 al 6 de junio. ¿Ok? Desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de junio a las 11:55 de la noche. Es decir, van a tener abierto ese lapso de tiempo para que ustedes descarguen el ejercicio y lo realicen en el fin de semana y lo entreguen a la plataforma. ¿Ok? Probablemente les dé un poquito más de chance y quizás hasta el 7 quizás hasta el 7 la vaya a dejar abierta. O sea, hasta el 7 de junio en la mañana. Pero la dinámica va a ser así. Lo van a hacer es durante ese fin de semana. Ya el ejercicio está disponible. Lo tengo ya disponible. Me falta solamente colocar el enunciado en la plataforma, pero ya está todo montado para que ustedes lo vayan a tener listo ese día. Es solamente, ¿verdad? Falta que yo les explique el ejercicio para que ustedes ya entiendan entonces cómo va a ser la dinámica, ¿no? Que se las estoy explicando el día de hoy. ¿Preguntas hasta al respecto? O si no,